Ahí estamos, ¿me escuchan bien? Sí. Bueno, perfecto. Buenas noches a todos nuevamente. Gracias por participar de esta clase. Como ya veníamos hablando otros miércoles, ¿no? Venimos estudiando la carta de Santiago. Este, una carta en la que o la epístola que nos anima a buscar esa integridad, ¿no? Si decimos que somos cristianos, bueno, tenemos que vivir una vida acorde a eso, una vida con obras, ¿sí? Que demuestren o que evidencien esa fe que nosotros decimos tener, ¿no? O a quien nosotros decimos que queremos seguir. Eh, y hemos visto algunos ejemplos muy claros de parte de Santiago, sí, ejemplos muy precisos y muy prácticos de cómo sería esa vida íntegra, coherente, perfecta, como él la llama, ¿no? Este, y bueno, una de las cosas a las que me gustaría referirme antes de empezar con el tema de hoy, es que hoy cuando estaba leyendo Santiago y al igual que, bueno, al preparar toda la clase en general, tiempo antes de comenzar a hablar sobre Santiago, incluso en cada semana leyendo, hay algo que por lo menos sucede conmigo, que es que me siento tremendamente interpelado, tal vez más que con otras cartas, ¿no? Y bueno, a mí sinceramente me gustaría, como la persona que está compartiendo esta clase con ustedes, en cierto punto me gustaría que todos pudiéramos sentir lo mismo, ¿no? Yo no puedo controlar eso, porque, bueno, no depende de mí. Pero sí, algo que me gustaría sugerirles es que si no tienen esa misma sensación con el libro de Santiago, bueno, probablemente es porque tengan una vida muy madura, podría ser una de las opciones. Pero si no lo sienten así a medida que se avanza en las clases, les sugiero que tomen tiempos a solas para poder volver, leerla y repasarla, porque precisamente lo que hace Santiago es tratar de contrastar, ¿no? De poner una especie de prueba sobre nuestras vidas, ¿sí? En él contarnos algunos ejemplos muy prácticos, muy claros y muy directos, ¿sí? En los cuales se pone a prueba nuestra sabiduría, nuestra fe, nuestra manera de vivir, nuestro amor, los deseos de nuestro corazón, ¿sí? Cómo se evidencian a través de nuestras acciones, ¿no? Entonces, para mí Santiago es como ese amigo que se te acerca y te dice, bueno, tenemos algo de qué hablar o tenemos que hablar. Y esas palabras cuando van juntas siempre traen un contexto un poco más complejo, ¿no? No sabemos que probablemente el contenido de esa conversación no vaya a ser de lo más divertido, pero puede ser algo profundo, ¿no? Y yo creo que Santiago es ese amigo que se nos acerca, nos está llamando a un costado y nos está diciendo, bueno, tenemos algunas cosas de las que hablar, ¿sí? Por ejemplo, el favoritismo en nuestras vidas y en las iglesias, eh, el hecho de cómo compartimos lo que tenemos, de cómo nos vemos ante lo que tenemos y en cuanto a lo material y en el tiempo también que tenemos, en el cómo si somos nosotros quienes dejamos rienda suelta a nuestra lengua o si le damos el control al Señor. Santiago se acerca a hablarnos de todas estas cosas, a interpelarnos, a preguntarnos directamente cómo estamos, ¿no? A preguntarnos de forma directa, bueno, ¿cómo está nuestra fe? ¿Sí? Nuestra fe es solamente creer en Dios, es creer en Él y creerle a Él, o es creer en Él, creerle a Él y obrar
en consecuencia, ¿no? Si es que nosotros realmente nos estamos entregando a Dios y si estamos viviendo vidas sinceras como cristianos, entregados a Él, si realmente nos sujetamos a la ley del amor de Jesús, si realmente en nuestro corazón hay amor para nuestro prójimo y así es como obramos, ¿no? Así que bueno, si durante estas clases no estás sintiendo eso, no estás sintiendo ese llamado a un costado de parte de nuestro hermano Santiago, tratándonos de animar a que cambien muchas cosas en nuestra vida, bueno, te sugiero que este, tomes un tiempo aparte para leer, y no solo para leer por encima, sino para estudiar lo que Santiago dice, ¿sí? Por más que, bueno, si Dios quiere, el domingo que viene terminemos con el estudio, los animo a seguir repasando esta carta tan interesante, porque bueno, siempre tenemos mucho de qué crecer y mucho de qué aprender a caminar con lo que Santiago nos dice, ¿sí? Bueno, dicho esto, el miércoles pasado estuvimos hablando un poco en la última parte del capítulo 4 de no sabríamos si decirle de personas ricas, pero sí personas que trabajaban en comercio y capaz tenían a otros este, bajo su tutela, por así decirlo, y cómo es que ellos obraban, ¿no? Creyendo que, bueno, lo que tuvieran era lo que les iba a asegurar un futuro, y pensaban precisamente que ellos podrían programar ese futuro, eran dueños de ese futuro, ¿no? Entonces decíamos que, bueno, eso es ponerse en el lugar de Dios, un lugar que obviamente no nos corresponde a ninguno de nosotros, sino solamente a nuestro Dios y Padre Celestial. Así que, bueno, en ese momento, como decimos, parece que Santiago se estaba dirigiendo a comerciantes. Y ahora, antes de que leamos, vamos de leer todo el pasaje, vamos a leer solamente esta primer parte del capítulo 5. Dice: ahora escuchen ustedes los ricos, ¿no? Y bueno, va a comenzar a hablarle a los ricos y acá hay una gran disyuntiva en esta primera parte entre algunos autores, entre algunos comentaristas, sobre si cuando se refiere a estos ricos, ¿sí? Está refiriéndose al grupo anterior, ¿sí? O está relacionado con el grupo anterior, que probablemente se haya dirigido a cristianos, ¿sí? O si cuando habla ahora en el capítulo 5 de ahora escuchen ustedes los ricos, le esté hablando a personas no cristianas, ¿sí? Yo creo que indiferentemente de si le está hablando a personas cristianas o a no cristianas, lo que viene ahora tiene un gran valor tanto para cristianos como para no cristianos, ¿sí? Así que vamos a prestarle mucha atención, vamos a tratar de entender qué es lo que qué es lo que está diciendo y cuánto nos puede servir a cada uno de nosotros, ¿sí? Así que voy a pedirle a algún voluntario si puede leer, por favor, en el capítulo 5 de Santiago, solamente los 3 primeros versículos, del 1 al 3. Santiago capítulo 5, del 1 al 3. Leo. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoro para los días postreros. Muchas gracias, Richard. Bueno, una de las cosas que siempre se aclara, ¿sí? En casi todos los comentarios, conferencias que se hable sobre, o prédicas que se hable sobre este pasaje, ¿sí? Se va a hacer una aclaración de, bueno, el pasaje no está hablando en contra de los ricos,
¿sí? No es que no esté hablando en contra de los ricos, no está condenando a los ricos por ser ricos, ¿sí? No está condenando a las personas que tienen riquezas o que tienen posesiones, ¿sí? Y bueno, yo tengo mi opinión al respecto que la voy a dar. Este, pero evidentemente el pasaje no condena a personas ricas por ser ricas, sino que está condenando a algunas actitudes de las personas ricas, ¿no? O de algunas personas ricas. Entonces, entendido esto, ¿qué es lo que nosotros, sí, y esto es algo que pueden opinar, pueden abrir los micrófonos, qué es lo que se condena? ¿Qué entendemos acá en estos tres primeros versículos que leemos que se ve como algo negativo, ¿sí? Como una actitud no coherente con personas que decimos ser cristianos o algo que nosotros rechazaríamos? ¿Qué es lo condenable acá? Pareciera ser como que la riqueza en sí, no los ricos, sino la riqueza, la acumulación excesiva de bienes, vamos a decir, y que bueno, obviamente no sé si no dan provecho, si no tienen provecho, porque el día de mañana ya sabemos qué va a pasar con ellas, ¿no? Creo yo que sería no tanto a los ricos como personas, sino lo que acumulan como bienes materiales, digamos, en exceso. Sí, es interesante porque el pasaje presenta un paralelismo entre lo que acumulan y lo perecedero de lo que acumulan, y quienes lo acumulan y lo perecedero de esas personas, ¿no? Como dicen, bueno, todos vamos a pasar, todo se va a deteriorar, incluso nuestros propios cuerpos, ¿no? Entonces, como bueno, nada de todo eso va a permanecer para siempre como tal, ¿sí? ¿Quién más? Bueno, Joana dice que Por- pone su confianza en esas riquezas. ¿Eh? Richard. justo iba a decir eso, que ponían la mirada en las riquezas. Es como que estaban poniendo el foco en algo que era vano, perecedero, era algo que no era firme, y eso es lo que condena allí esos versículos. Bueno, las palabras de Richard se parecen mucho a las palabras de Jesús, ¿no? Y ahora vamos a leer ese pasaje en el cual Jesús mismo habla de eso. Pero me gustaría saber este, si alguien más tiene una opinión. ¿Qué es lo condenable en estos pasajes si no es el hecho de ser rico? Estaba mirando y me viene a la mente, o sea, algo, ¿no? Que nosotros escuchamos ah, así muy seguido, las riquezas acumuladas, ¿sí? Donde se tiraba el dinero, se podría el dinero, ¿sí? Y lo tenían que tirar, y lo tenían que tirar. Y estaba leyendo una historia de Al Capone, ¿sí? Que murió, o sea, de sífilis, murió de una enfermedad terrible, ¿sí? Aún cuando había salido de la cárcel, y había perdido hasta la memoria y no sabía dónde había escondido todo el dinero. Habían, o sea, habitaciones llenas de dinero, ¿sí? Y el hombre ni se acordaba dónde estaba ese dinero. Me vino a la mente esto, ¿no? O sea, hoy en día nosotros estamos escuchando de que se han guardado cantidades de dinero, se han transportado cantidades de dinero que se tuvieron que tirar porque no servían, porque se habían enmudecido. Y lo otro, ¿no? De justamente Al Capone, justamente en el tiempo de de los gángsters de allá de Estados Unidos, ¿no? Que era americano, o sea, hijo de italiano. Y me vino a la mente eso, nada más, era un comentario nada más. Y esto Sí, me hace bueno, acordar eso. pero es muy interesante el hecho esto, ¿no? De cómo las cosas materiales tienen ese paso
del corroerse, ¿no? Del oxidarse o de echarse a perder o de pudrirse o de sufrir el efecto del paso del paso del tiempo, ¿no? Y que hay otras cosas que son imperecederas, como dirían las escrituras, ¿no? Que son mucho más importantes, y es, como diría Richard, ¿no? Donde tenemos que tener puesta la mirada, ¿no? No en esas cosas en las que Heber nombraba recién, ¿no? Que bueno, por más que pareciera que van a perdurar para siempre, hasta, o, bueno, se te pueden pudrir, perder, romper, o hasta, como el ejemplo que citaba Heber, te puedes olvidar que las tenés, ¿no? Pero bueno, dijimos que Santiago pasa mucho de su mensaje en los proverbios, en un lenguaje muy parecido al Antiguo Testamento, y precisamente como comienza este pasaje que nosotros acabamos de leer, ¿sí? Para aquellos que gustan de leer las Escrituras y sobre todo que gustan de leer el Antiguo Testamento, van a encontrar esta primer parte muy parecida a los profetas, ¿no? Si ustedes leen el libro de Ezequiel, por ejemplo, si van a encontrar un lenguaje muy parecido, ¿sí? Al igual que otros, Isaías también, el mismo libro de Jeremías, condenando las injusticias, las riquezas, malavidas, la opresión, ¿sí? Y bueno, Santiago, además de valerse de todo ese bagaje, tanto de proverbios como de otros lugares del Antiguo Testamento, uno de los sermones o de la fuente de las que más toma su mensaje Santiago es precisamente del Sermón del Monte, que es algo, bueno, de lo que vamos a leer ahora, muy parecido de lo que Richard nos estaba hablando, ¿sí? Y está en el capítulo 6 del libro de Mateo, Mateo capítulo 6, y vamos a leer del versículo 19 al 24, ¿sí? Se lo repito, Mateo capítulo 6, del versículo 19 al 24, y voy a pedirle a algún voluntario o voluntaria si quiere leerlo. ¿Querés que lea, Jairo? Por favor. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Bueno, quiero quedarme en este último versículo que leyó Dani. Vamos a hablar acerca de todo ese pasaje, pero primeramente quiero quedarme en este último versículo, ¿sí? Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro, ¿sí? Y esta última oración, sobre todo, no se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas, ¿sí? Por el contexto, nosotros sabemos que Jesús está hablando acerca de eso, de las posesiones materiales o de las riquezas, pero la palabra riqueza, esta última palabra que aparece en el texto que Dani leyó, no habla directamente de la riqueza, sino que habla de una personificación, ¿sí? Cuando Jesús dice que no se puede servir a Dios, está hablando de Dios, ¿sí? De nuestro Padre, y cuando habla de riqueza está hablando de otro Dios, ¿sí? Creo que hay algunas versiones que dicen directamente Mamón o tienen alguna referencia ahí para el literal que probablemente se podría referir a Mamón. No recuerdo bien de dónde era esta divinidad, creo que es un dios sirio, que era el dios de las riquezas, ¿sí? Y que, bueno, precisamente lo que está haciendo Jesús acá es personificar a las riquezas, ¿sí? En un ídolo, ¿sí?
en una personalidad y hecha ídolo, ¿no? Es en algo idolátrico. Y bueno, es algo interesante de ver, ¿sí? Porque no lo pone solamente en el lugar de algo material, sino que le da esa personalidad, ¿no? de ídolo, ¿sí? Le atribuye eso, tal como se podría conducir cualquier persona a cualquier otro ídolo, ¿no? Al de darle reverencia, al de dedicarle tiempo, al de adorarlo, al de quererlo, ¿sí? Entonces, lo que está diciendo Jesús es, bueno, no se puede servir a dos dioses, ¿sí? No se puede servir a dos señores, ¿sí? Porque se va a querer a uno y se va a aborrecer al otro, ¿sí? Entonces, no podemos tener dos dioses en nuestra vida, uno que sea el Dios verdadero, el Señor Dios creador de todas las cosas, y a su vez adorar también al Dios de las riquezas, ¿sí? Y nos va a presentar también en este pasaje esa dicotomía en distintos sentidos, ¿no? Nos va a presentar que hay dos tesoros, ¿sí? Aquel tesoro que se corroe, que se corrompe, que es material y que es perecedero, y el tesoro que es mucho más valioso, el cual es eterno, ¿sí? Y también las dos miradas que nosotros podemos tener. Dice que el ojo es la lámpara del cuerpo, ¿sí? Así que si esa lámpara está clara, lo que nosotros vamos a ver es disfrutar de la luz, pero que si la visión está nublada por las riquezas, bueno, obviamente lo que ve a nuestra alma va a ser una oscuridad profunda, ¿sí? Entonces, Dios lo que nos anima es a tener un solo Señor y a buscar solo de las riquezas imperecederas, de ese tesoro realmente valioso que no está relacionado con lo material, ¿sí? Y que nuestro corazón, ¿sí? Se llene a través de nuestra mirada, a través de nuestros ojos, de luz y no que se llene de tinieblas, ¿sí? Este pasaje es interesante, ¿no? Porque, bueno, tanto este como el de Santiago que leímos en un principio, porque ahora todas las relaciones están muy mediatizadas por el dinero. Si vivimos en una sociedad de consumo, ¿sí? Incluso algo loco y paradójico es que esta reunión que tenemos en cierta parte está mediatizada por el dinero, ¿sí? Porque, bueno, estamos usando una plataforma, ¿sí? Que, bueno, esta plataforma Zoom, de lo que estoy hablando, ¿sí? Necesita que se pague para que se pueda mantener la licencia, ¿sí? No solamente que se paga la licencia, sino que tenemos que pagar el internet, cada uno, para poder tenerlo, ¿no? Y bueno, muchas de las relaciones que hoy tenemos se ven mediatizadas por eso. Nuestras vidas se ven atravesadas por el dinero, ¿sí? Más ahora que capaz, bueno, para las personas más grandes no es algo tan común, ¿no? Pero para los más jóvenes, el uso de las redes sociales, ¿sí? Donde se publica absolutamente todo, ¿sí? Se publica lo que lees, lo que comes, lo que tomás, dónde vas, con quién estás, ¿sí? Y en las que esa sociedad de consumo nos presiona, ¿sí? Para que nosotros podamos mostrar que somos alguien, ¿sí? En base a lo que consumimos, ¿sí? Y para poder consumir eso, ¿sí? Nosotros tenemos que tener posesiones materiales, tenemos que tener dinero o riquezas para poder comprarlo, ¿no? Entonces es como que la sociedad en cierto punto nos empuja a esto, a esta idea de lo que dice Santiago y de lo que Jesús nos estaba diciendo en Mateo, ¿sí? De, bueno, el estar enfocados en tener posesiones materiales, ¿sí? Si yo, para poder ser alguien, tengo que tener, no sé,
cierto teléfono celular, si tengo que irme de viaje a cierto lugar, si tengo que tener cierto auto, o si tengo que tener ciertas posesiones materiales, lo que sea. ¿Sí? Si yo para poder ser alguien tengo que tener, ¿sí? Evidentemente estoy poniendo mi mirada en aquellas cosas que son perecederas y no en aquellas que realmente son valiosas, ¿sí? Vivimos precisamente en una sociedad muy atravesada por eso, ¿sí? Y en este caso, cuando Santiago les está hablando a los ricos, le habla acerca de eso, pero con la diferencia de que la sociedad en ese momento, ¿sí? A diferencia de la nuestra, no tenían tantos matices sociales, ¿sí? Estaban los ricos y los pobres, ¿sí? No había diferentes estratos o diferentes clases sociales como suelen haber en nuestras sociedades, ¿sí? Probablemente ninguno de los que estamos acá nos identifiquemos con las riquezas, ¿sí? con esta posición de ser ricos, ¿no? La mayoría de los que estamos acá tenemos sueldos promedios, somos de clase trabajadora, ¿sí? La mayoría podríamos decir que estamos dentro de una clase media, nadie tiene esas excentricidades de las que Santiago nos está hablando. Pero en ese tiempo no había esos matices en la sociedad, ¿sí? No es que, bueno, tenían los ricos, la clase media alta, la clase media baja y por último el estrato o el nivel social más bajo en cuanto a riquezas, ¿no? Entonces, en ese momento era muy simple ver, ¿sí? Que algunas personas que habían acumulado riquezas, las habían acumulado a costa de los más pobres, ¿sí? Pero antes de llegar a esos pasajes, a esos versículos que vamos a leer, es interesante entender que ellos habían llegado habían llegado a esa posición de riqueza a costa de los que menos tenían, porque bueno, es lo que había en sus corazones, ¿no? En sus corazones estaba el deseo de buscar las riquezas materiales, ¿sí? Y bueno, esta primera parte del versículo 1 de Santiago que dice, lloren a gritos por las calamidades que se les vienen encima. Hay algunos que piensan que probablemente hace referencia a la destrucción de Jerusalén en el año 70, ¿no? Pero en cierto punto es un poco cuestionable porque cuando los romanos destruyen Jerusalén en el año 70, ¿sí? Destruyen y matan a tanto personas ricas como pobres, y recordemos que la carta, la epístola de Santiago, estaba escrita a personas precisamente que habían salido de, este, de Jerusalén o de Judea, que estaban en esa dispersión, en esa diáspora, ¿no? Pero sí que aquellas personas, que vamos a verlo más adelante en los versículos que le siguen, ¿sí? Aquellas personas que se habían enriquecido a costa de los más pobres, que tenían puesta su mirada en las riquezas y no en lo verdadero, ¿sí? Bueno, va a llegar un momento, ¿sí? En el que van a tener que comparecer, ¿sí? Y bueno, ese sufrimiento por seguir a otros dioses va a llegar. Pero bueno, eso no es lo más importante. Quería llegar a este versículo 2. Dice, se han podrido sus riquezas y sus ropas están comidas por la polilla, se han oxidado su oro y su plata. Ese óxido dará testimonio en contra de ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. Han amontonado riquezas y eso que estamos en los últimos tiempos, ¿sí? La primera parte, en el versículo 2, dice que, bueno, que esas riquezas se han podrido, ¿sí? Y que sus ropas están comidas por las polillas, ¿sí? Cuando habla de ropa, es interesante, ¿no? Porque, bueno, nosotros dijimos que la sociedad de ese momento tenía ese sector opulento, rico, ¿sí? Y los pobres.
Y mucho del lenguaje del que acá se refiere en el capítulo 5 es que está hablando como de estas personas pobres como los jornaleros, ¿sí? ¿Quién es un jornalero? Aquel que vive de la jornada diaria, ¿sí? Es decir, aquella persona que trabajaba durante el día y la paga que recibía, ¿sí? Servía solamente para mantenerse durante un día, ¿sí? Vivían por lo que necesitaban a diario, ¿sí? Probablemente, ¿sí? Más que probable, es que todas las personas que escucharon el Sermón del Monte, o gran parte de las personas que escucharon el Sermón del Monte de Jesús, eran precisamente estas personas, eran personas jornaleras, eran personas pobres, personas que vivían por el sustento diario, que en ese momento era un denario, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vemos es que estas personas, obviamente, ¿sí? Aquellas personas que vivían por lo del día nada más, ¿sí? No podrían tener o no podrían comprar todo el tiempo ropas o vestirse con ropas ostentosas, ¿sí? Sino más bien que la ropa que usaban les duraba años, ¿sí? Tenían que usarla durante mucho tiempo. Y cuando dice que usan, que sus ropas, perdón, están comidas por las polillas, no hablan de la ropa probablemente que usaban para cubrir su desnudez necesariamente, ¿sí? Sino que hablaban de la ropa o lo que usaban para vestirse por encima de esas ropas, las capas, ¿sí? Que eran las que mostraban que las personas tenían un nivel económico más alto, ¿sí? Entonces, lo que le dice, bueno, todo eso que ustedes hacen para mostrar, para ostentar qué es lo que ustedes tienen, ¿sí? Para ostentar sus riquezas, se los va a comer la polilla, ¿sí? Eso, eso no les va a servir para siempre, eso no es algo que van a poder tener eternamente, ¿sí? Y es fácil para nosotros entender esta idea de que a la ropa se las coman las polillas, ¿no? ¿Quién de nosotros no ha dejado algo en el placar, en el guardarropas, en el closet, como quieran decirle, y se lo han comido las polillas? O el paso del tiempo no los ha deteriorado, ¿sí? Joana siempre me reta dependiendo de la ropa que use para cuando quiero hacer un asado, ¿no? Porque, bueno, las chipas se empiezan a saltar y te pegan en la camiseta y te hacen agujeros, ¿no? Para nosotros es común entender que la ropa se desgaste, ¿no? Pero la frase que sigue, ¿sí? Es algo un poquito rara, ¿no? Porque dice, se ha oxidado su oro y su plata, ¿sí? ¿Cuál es la contradicción? ¿Sí? No sé si hay alguien que pueda encontrar una contradicción en esta frase. Bueno, Que esos elementos no se oxidan, son difíciles de oxidarse. tal cual, ¿sí? Ni el oro, bueno, Joana por acá atrás decía lo mismo, ¿no? Que ni el oro ni la plata se oxidan, ¿no? Si nosotros dejamos un pedazo de hierro a la intemperie, vamos a ver cómo el fruto del tiempo va haciendo un efecto bastante corrosivo sobre el pedazo de hierro, porque se va a ir oxidando, ¿no? Se va a ir deteriorando. Pero precisamente el oro y la plata no se oxidan, ¿no? Pero yo no sé si ustedes habrán alguna vez dejado algo de plata guardado. No sé, ¿alguno lo dejó y sabe qué es lo que pasa? ¿No? Pero bueno, si prueben, ustedes que tienen muchísimas cosas de plata, prueben de dejarlas ahí guardadas, ¿no? Y esto es muy parecido a lo que decía Heber, ¿no? Como bueno, estas personas tenían tanto que podían dejarlas por ahí y dejarlo guardado, amontonado, ¿sí? Y una de las cosas que pasa, no, yo no lo he visto con el oro, porque no tengo cosas de oro, pero lo he visto con la plata, que si lo dejas guardado, se oscurece. ¿Eh? Vean, si tienen algo de plata, déjenlo por ahí guardado algún tiempo y van a ver que se pone de color oscuro, ¿sí? Y al parecer con el oro pasa algo similar, ¿sí? Y lo que nos está diciendo este pasaje es que
tenían tanto de eso, tenían tanto de plata y de oro, acumulaban tanto, que precisamente se les ponía así, se les ponía feo, ¿sí? Se les ponía de un color no agradable, ¿sí? ¿Y qué es lo malo en esto, no? Que, a ver, otra vez, que pudieron haberlo hecho a costa de los pobres, pero también es este deseo, ¿no? De tener tanto y guardarlo para nada, porque puede pasar, como decía Heber, hasta que se te olvide que lo tenés, o que después lo termine usando otro, no sé, no tiene ningún sentido este hecho de estar amontonando riquezas por amontonar, ¿sí? Porque creer que capaz eso te va a dar una seguridad más adelante, ¿sí? Y lo que dice el versículo 13, dice, ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos, ¿sí? Precisamente ese óxido es esa evidencia del haber amontonado por amontonar, no sé, por esos malos deseos que hay dentro de nuestros corazones. Ese mismo óxido es el que va a dar testimonio contra las personas que acumularon solamente por acumular, ¿sí? Para poder avanzar un poquito más rápido, vamos a leer los próximos versículos. Le voy a pedir a algún voluntario si puede leer, por favor, desde el versículo 4 hasta el 6. Discúlpame, hermano, quería hacer un aporte, si Sí, hay lugar. sí, te escuchamos. Estaba pensando mientras hablaba de la lección que nos está dando acá Santiago, la idea, ¿no? De ser rico no es ningún pecado el tener riqueza. Y me hacía recordar cuando mencionaste el Antiguo Testamento a Job. En el libro de Job, ustedes se acuerdan que Job es un hombre rico de la época, y sin embargo Dios tenía un alto testimonio de él, a tal punto que Dios de alguna forma habla mucho de él, a favor de él, ¿no es cierto? Entonces me hace pensar que lo que vemos aquí es la otra cara de la realidad, con lo que explica el libro de Santiago. Pero también me hizo pensar en Lucas 16, porque en Lucas 16 encontramos al rico y al pobre. Entonces vemos que el rico dice que se va al lugar de tormento, mientras que el pobre se va al paraíso. El punto de esto es a quién representa el rico, porque no por ser rico es condenado, y no por ser pobre va al cielo. Entonces hay un planteo ahí, porque hay pobres que son orgullosos, envidiosos, tienen mucha maldad, y hay ricos que hacen buenas obras, son caritativos, son generosos, ayudan a la obra de la iglesia, piensan mucho en la obra, se preocupan. Entonces, el punto de Santiago, lo que yo estoy viendo, es que lo que está diciendo él acá es que hay un testimonio de los ricos, ¿no es cierto? Que ellos ponían su esperanza en lo que veían sus ojos, en la riqueza. ¿Me entiendes? Ponían lo que venías diciendo vos ahí. Simplemente quería aportar la idea de Job y la idea de Lucas. Que no solamente en el libro de Lucas te menciona que la gente por el rico se va al infierno, al lugar de tormento, digamos así, por ser rico, sino que era a quién representa el rico. Y el rico es la persona autosuficiente, que no depende de Dios. En ese contexto se enseña la parábola de Lázaro. Entonces, también nosotros aquí, sin tener riqueza económica, podemos poner ser rico en otras cosas que apartan a Dios de nuestras vidas. Entonces, me puede gustar mucho un deporte, el fútbol, algún equipo, le doy prioridad, le doy la gloria. Y quizá eso pase a ser también la riqueza que me está estorbando para tener una buena relación con Dios. ¿Entiendes? Sí, Trato de entender eso. sí, yo creo Trato que de, hay muchas cosas que pueden perturbar nuestra visión, pero obviamente de las que está hablando Santiago acá tienen que ver con las riquezas. Y sí, otra vez sí, yo con no la creo plata, que sí. condene el ser rico o el ser rico sea algo malo en sí, porque se puede ser rico y obrar con justicia. Este, pero creo, sinceramente, que bueno, es una de las cosas que quería decir cuando le decía que yo tenía una posición sobre esto. Creo profundamente que el mensaje, sobre todo,
en toda la Biblia en general, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, es que seamos personas que primeramente sepamos confiar en Dios y que esa confianza en Dios represente una vida o se muestre a través de una vida compasiva, misericordiosa y llena de gracia para con los que menos tienen, pero también una vida sencilla. Lucas capítulo 16, a partir del versículo 19, habla de la parábola del rico y Lázaro, y dice, había un hombre rico que vestía púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquetes con esplendidez, ¿sí? ¿Le suena parecido a lo que estábamos leyendo recién, ¿no? De aquellos que vestían ropas ostentosas, y que, bueno, precisamente aquellas cosas son las que son perecederas, y esta idea de hacer banquetes, porque sí, mientras que el otro, que en el versículo 20 había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, o sea, hablando del rico, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas, ¿no? Fíjense cómo, bueno, esta persona, el rico, vivía no solamente de su riqueza, sino que tratando de mostrar su opulencia, todas sus posesiones, ¿sí? Y había alguien que estaba en su propia casa, o que estaba al frente de su propia casa, pasando por una necesidad tremenda, y que se contentaba solamente con las migajas, ¿sí? Así que, tanto en esta parábola como en los demás pasajes, no está condenando a la persona por ser rico en sí, pero sí, yo creo que condena esto de la idea de la opulencia, del poner, o de centrar la mirada en la acumulación de riquezas. Y creo que eso es una muy buena enseñanza para nosotros como cristianos en este momento, ¿no? Que creo que Heber decía hace un tiempo, como, bueno, qué lindo es esta palabra del contentarse, ¿no? Del saber vivir con lo que Dios nos da, y como Job vamos a pasar momentos más beneficiosos en lo material, pero también vamos a pasar momentos duros, y lo que Job finalmente aprende, que vamos a ver si llegamos a ese versículo cuando Santiago habla de él, pero lo que Job aprende es precisamente a confiar en Dios, a depender de él. Y seamos ricos, seamos pobres, lo importante es eso, depender de Dios, y mostrar ese amor con los demás, de lo que tenemos poder compartir, y el de aprender a vivir vidas sencillas, ¿no? No que todo sea mediatizado por el consumo, ¿sí? Como veríamos tal vez en Eclesiastés. Algún día sería interesante que estudiemos sobre Eclesiastés, ¿no? El de conformarnos con lo que tenemos, y el de vivir alegres con esas cosas más sencillas, ¿no? Que podamos aprender a disfrutar de lo que no se compra, ¿no? Estamos tan acostumbrados a que lo que podamos comprar es lo que nos causa satisfacción, nos causa alegría, pero que por sobre todas las cosas podamos poder gozarnos de aquello que no se compra, o que no es material. Heber, ¿ibas a decir algo? Sí, lo que yo quería resaltar también, que el Señor también los llama a ellos, tiene misericordia para con ellos. Lo vemos con Zaqueo, lo vemos con Leví, ¿sí? Que eran personas ricas, o sea, perdidas, pero ricas, y Dios tiene compasión de ellos y las llama, y las actitudes que ellos tienen, o sea, para darse cuenta de repente de lo equivocado y la necesidad que tenían, ¿no? No era tanto la riqueza, sino era la compasión de Dios. Eso es importante, qué sé yo, que es parte también de hombres que vivían en la riqueza, ¿no? Y de la compasión que tiene Jesús con ellos también,
llamándolo, aquel que quiere, también es joven rico se me convierte y se fue. ¿Sí? Pero estos no, estos se quedaron, pidieron, o sea, buscaron de Dios, o sea, es distinto. Sí, es interesante lo que dice Heber porque es precisamente lo que hace la diferencia, ¿no? Recordemos que dijimos al principio que probablemente se esté dirigiendo a personas que no son cristianas, ¿no? Entonces, ¿cómo nos transforma precisamente el mensaje de la cruz a cada uno de nosotros? Y bueno, Heber planteaba dos ejemplos que son bastante claros, ¿no? Zaqueo, una persona que tenía seguramente muchas posesiones, que gozaba de un buen pasar, de un buen vivir, se encuentra con Jesús y está dispuesto a transformar su vida, ¿sí? Para poder seguir a Jesús, ¿sí? Entonces hay un antes y un después de su vida al conocer a Jesús, ¿sí? Y tenemos, por otra parte, al joven rico, al que no sabemos qué es lo que pasó después de haber conocido a Jesús, solamente sabemos que se va triste, ¿no? Pero a alguien que tenía posesiones y Jesús precisamente lo confronta con eso, le dice, bueno, vendé lo que tenés y compartilo con los que menos tienen, y que bueno, esta persona por lo menos en ese momento no sigue a Jesús, ¿no? Yo creo que precisamente es el mensaje del que nos habla Santiago, cómo esta vida del reino nos transforma, ¿no? Cómo el reino transforma nuestras vidas, el mensaje del reino transforma nuestros corazones, ¿no? Si no hay esa transformación en el corazón, entonces esas obras no se van a hacer. Santiago ya directamente en el capítulo 4 ataca eso, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los conflictos, ¿sí? Que decíamos, ¿de dónde nacen los conflictos? Y bueno, los conflictos nacen dentro de nosotros mismos. Ese deseo por tener, ¿de dónde nace? Nace también, esas acciones avaras, de acumulación y de hostigamiento y opresión hacia los demás, ¿de dónde nacen? Nacen, bueno, de nuestros propios deseos, dentro de nuestro corazón. Bien, ahora nosotros estuvimos hablando bueno, de dónde se pone la mirada, dónde está puesta la vista, ¿no? Y que precisamente eso es lo condenable sobre algunas personas ricas, ¿no? Del depender de sus riquezas, sino depender de Dios, de acumular tesoros acá en la tierra, de esos tesoros que se pudren, y no de acumular los tesoros que realmente valen la pena, ¿sí? Y ahora, del versículo 4 al 6, Santiago va precisamente a ir directamente en contra de una de las acciones que estos ricos cometían, ¿sí? Y que es condenable desde tiempos muchísimo más lejanos. Voy a pedir a alguien, por favor, si puede leer del versículo 4 al 6 del capítulo 5 de Santiago. Te leo yo, Jairo. Por favor. Dice, he aquí clama el jornal de los que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Bueno, muchísimas gracias. Bien, una de las cosas interesantes para entender acá, en el contexto de esa sociedad, ¿sí? Es que dijimos, bueno, había personas que eran, lo general es que había personas que eran ricas y personas que eran pobres nada más, como no había esos matices sociales, ¿sí? Cuando se le está hablando acá, probablemente está hablando de personas, o sea, de las cuales se abusaban, eran personas, como dijimos, eran jornaleros, personas que vivían del día a día, ¿sí? Y una de las costumbres que tenían algunos de los ricos de esa época, ¿sí? Era contratar a alguien, ¿sí? Por ejemplo, yo soy el rico, ¿no? Y Dani era el jornalero. Entonces yo lo contrato a Dani para que venga a trabajar en mis campos por un día, ¿no? O sea, le voy a pagar la jornada diaria. Yo lo contrato para eso. Venga a trabajar, al final del día le doy lo que debería corresponderle.
Lo que hacían muchos de los ricos es que hacían esa práctica de contratarlo, iba el jornalero a trabajar, pero después cuando terminaba Dani de trabajar, en vez de yo acercarme, ¿sí? Y pagarle a Dani ese denario o ese monto por la jornada, no le pagaba nada, ¿sí? Entonces, pobre Dani, que necesitaba, para darle los gustos a Anania, no, necesitaba para poder vivir del día a día, ¿sí? Llegaba y no tenía que darle a su familia, ¿no? Entonces, una de las acciones que podría tener Dani era la de reclamar, ¿sí? Ante la justicia de ese momento, ¿sí? Ante el juez, de que yo lo había estafado, ¿sí? De que yo le había dicho, venía a trabajar a mi campo, él vino a trabajar a mi campo y cuando terminó de trabajar ese día yo no le di nada, ¿sí? Y, bueno, Dani iba en su condición de una persona pobre a reclamar ante el juez que yo lo había estafado, ¿sí? Y bueno, algo que puede sonar muy, muy actual. Yo, como soy el que tenía mucha plata, muchas adquisiciones, muchos bienes, ¿sí? Me coludía o sobornaba al juez, ¿sí? Para que fallara a favor de mí. Entonces, Dani agarraba y al final no cobraba lo que merecía, ni porque yo se lo daba, ni porque el juez fallaba a favor de él, ¿sí? Y eso era un acto de estafa, ¿sí? Era una estafa hacia los que menos tenían, ¿sí? Y esta no era solamente una práctica de ellos, sino que también era algo profundamente condenado por la ley mosaica, ¿sí? Voy a leerle yo, versículo 14 en Deuteronomio 24, versículo 14 y 15 dice, no te aproveches del empleado pobre y necesitado, sea un compatriota israelita o un extranjero, le pagará su jornal cada día antes de la puesta del sol, porque es pobre y cuenta solo con ese dinero. De lo contrario, él clamará al Señor contra ti y tú resultarás convicto de pecado. ¿Sí? Levítico, perdón, se me puede pasar. Levítico capítulo 19, versículo 13, dice, no explotes a tu prójimo ni lo despojes de nada. No tengas el salario de tu jornal, no retengas el salario de tu jornalero hasta el día siguiente. ¿Sí? Ya era algo condenable condenado en la ley mosaica, ¿sí? El hecho de no darle al jornalero lo que merecía, ¿sí? Y estos ricos de los que habla Santiago, estos ricos a quienes está condenando, ¿sí? Precisamente lo que hacían era hacer eso, no pagarle al jornalero lo que merecía, ¿sí? Teniendo todo en abundancia, teniendo toda esa opulencia, aún así preferían no pagarle al pobre, ¿sí? Y ellos se enriquecían estafando a los pobres, no dándole lo que se merecía, ¿sí? Y algo interesante, que ¿quién es el que escucha el clamor de estos pobres? No es el juez muchas veces, ¿sí? No es la justicia la que escucha. En nuestros casos no son los gobiernos, no es la justicia, no es la sociedad en general, sino el que escucha el clamor de estas personas que eran oprimidas, es el mismo Dios. Dice, el clamor de sus trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso, ¿sí? Perdón, Dani, vos que tenés Reina Valera, versículo 4 dice así, ¿el Señor Todopoderoso o el Dios de El los Señor de ejércitos? los ejércitos. El Señor de los ejércitos, ¿sí? Como dando esta imagen de poder, ¿sí? De, bueno, es Dios el que tiene el sumo poder, ¿sí? Y el que va a fallar finalmente sobre estas acciones, ¿sí? Aquel al que ha sido justo se le va a dar lo justo, ¿no? Pero a quien haya oprimido es ese Dios todopoderoso el que va a tomar cartas en el asunto, ¿no? Te han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Lo que han hecho es engordar para el día de la matanza, ¿no? Todo esto que ustedes
están juntando, de todo esto de lo que ustedes se valen para mostrar su opulencia, lo único que hacen es, ¿sí? O para lo único que sirve es para esta vida nada más. Y se llenan y se llenan y se llenan, pero va a llegar un día o va a llegar un momento en el que van a tener que comparecer precisamente por ese tipo de actitudes, ¿no? Y bueno, vamos a dejar con la lectura acá porque ya son las y 24, ¿sí? Pero es interesante esta idea, ¿no? Porque como decía Luis, podemos llevar este mensaje a otras áreas de la vida, ¿no? Si quieren podemos dar un poco vuelta el escenario, ¿no? Podemos pensar en el hecho de tal vez las personas que tienen menos o aquellas personas que son los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, Dani algunas veces hablaba de cómo él llevaba su trabajo, ¿no? De que él trataba de poder glorificar a Dios con su trabajo en el supermercado. ¿Sí? Pero hay otras personas, ¿sí? No sé si en el trabajo de Dani ocurrirá o en cualquier otro lugar. ¿Sí? Hay otras personas que incluso de cristianos, ¿sí? Que en su trabajo, ¿sí? En vez de dar lo que corresponde, ¿sí? Dan mucho menos, ¿no? Decir, bueno, si el jefe no me ve, me aprovecho para pegarme una siestita, ¿no? O trabajo de menos, o si vendo algo, lo que vendo es algo que reduje en calidad. Si soy un vendedor de leche, bueno, le mando un 30% de agua, no se nota y vendo más, ¿no? También va en parte de todos, ¿no? De cómo vivimos. Esta vida, sobre todo nosotros que decimos que somos cristianos, ¿no? Que somos seguidores de Jesús, que tenemos esta fe, ¿sí? De cómo nos comportamos nosotros, si nos comportamos realmente con justicia. Pero más allá de eso, sí me parece interesante poner el foco en lo que está hablando Santiago, que son en las riquezas o el mal hábito de las riquezas, aquello que es condenable de las riquezas, que es precisamente eso, la opulencia, el lujo, el no poder vivir vidas sencillas y sobre todo el de oprimir a otros para poder tener esas riquezas, ¿sí? Eso es lo condenable, ¿sí? El poner en nuestro foco, en tratar de detener, sin importar si mi hermano está sufriendo y sin importar si hago yo sufrir a otros por poder ganar esas riquezas, ¿sí? Vamos a dejar acá por el día de hoy. El próximo miércoles seguiremos viendo las otras partes del capítulo 5 de Santiago. Ya, bueno, esperamos terminar Dios mediante. Dios lo bendiga mucho, muchísimas gracias por su participación y bueno, seguimos ahora con Dani en la reunión.